Bien, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar esta tarde acá compartiendo con todos ustedes una experiencia en temas de presupuesto, gracias a la Asociación Internacional de Presupuesto Público, ASIP, y al Gobierno de Panamá por la invitación que nos giraron para poder participar en este gran evento, sobre todo por la celebración de los 50 años de la ASIP. Yo voy a hablar un poco de un tema poco complejo, ¿verdad?, de políticas públicas relacionadas con la seguridad de personas y bienes. Para nadie es un secreto que el problema de la delincuencia se ha convertido en un problema en la mayoría de países, por no decir todos los países de Latinoamérica. El narcotráfico y la acción o las actividades que llevan a cabo lo que conocemos como las maras, se ha convertido en un fenómeno y en un problema que afecta a la población de los diferentes países de Latinoamérica. Pero no es con acciones de represión que vamos a lograr un ambiente de tranquilidad y de paz social, sino más bien se requiere el diseño de políticas públicas y sobre todo la implementación de una política fiscal equitativa que permita una mayor generación de recursos públicos que puedan estar orientadas hacia programas que puedan facilitar la construcción de una paz social en nuestros países. Y sobre ese tema voy a hablar un poco contando la experiencia de mi país, El Salvador. ¿Qué son? Primero hay que conceptualizar lo que son políticas públicas de seguridad ciudadana. El diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana comprende un conjunto organizado y estructurado de acciones que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos para satisfacer la demanda de la ciudadanía, también para transformar las condiciones de vida, modificar los comportamientos de la sociedad, generar valores o actitudes que correspondan con la ley y la cultura propia de una sociedad o de una comunidad. En El Salvador existe una política nacional de justicia y seguridad pública, la cual define las bases sobre las cuales se desarrollará el sistema de justicia, o se está desarrollando, mejor dicho, el sistema de justicia y seguridad, para brindar estabilidad del entorno social, especialmente para los niños, niñas y adolescentes. Esta política se planteó como objetivo principal la reducción de la inseguridad pública para contribuir al desarrollo económico y mediante la ejecución de acciones que brinden estabilidad al sector social, haciendo en la mejora de la calidad de vida y productividad económica, coadyuvando al fomento del turismo y reduciendo la emigración de los ciudadanos. Uno de los mayores factores de la migración de los ciudadanos en El Salvador ha sido prácticamente todo este entorno de violencia que por muchos años nosotros hemos vivido. ¿Cuáles son los pilares estratégicos de la política nacional de justicia? En primer lugar, la prevención y el control del delito, que eso implica reducir la incidencia delictiva, especialmente los homicidios, extorsiones, narcotráficos, entre otros. La prevención social del delito y reconstrucción del tejido social, que es proporcionar oportunidades a través de la provisión de servicios públicos y la reconstrucción del tejido social. La modernización institucional, que es fortalecer las instituciones encargadas de la implementación de la política de seguridad ciudadana. Los avances y modernización de la justicia y la rehabilitación en los sectores más vulnerables de la población. Como yo mencionaba, los problemas de inseguridad y delincuencia que hemos vivido por años requería de que se creara o exigía al sistema público de El Salvador crear una política y un plan
que estuviera destinado a, de manera integral, a combatir, o mejor dicho, a entrar dentro de las causas estructurales del problema, del fenómeno de la delincuencia, que deterioraran las condiciones de vida de la población, sus entornos familiares y comunitarios, como son la pobreza, el desempleo, entre otros, como a las demás modalidades en las que se manifiesta la violencia, las cuales continúan todavía en alguna medida permeando el tejido social, ¿verdad?, del país. Bajo ese concepto, bajo ese objetivo, se diseñó un plan de control territorial que comprendía 6 fases que se han ido desarrollando, se han ido ejecutando gradualmente. Primera fase era el control territorial, que se empezó a implementar a partir del 2019, que prácticamente fue un despliegue masivo de agentes de la policía y personal militar en las calles de diferentes municipios del país, que además incluyó el control de los territorios. En otras palabras, hubo un despliegue para poder identificar las zonas donde había mayor delincuencia, donde había mayor concentración de lo que conocemos como las pandillas, para tomar posesión de esos territorios y poder extraer a estos delincuentes. La segunda fase fue la fase de oportunidades, orientadas a generar mejores condiciones para los jóvenes y prevenir la violencia a través de la promoción de espacios de sano esparcimiento. A partir de enero desde el presente año, del 2023, se han construido 12 centros urbanos de bienestar y oportunidades llamados cubos, que están en diferentes zonas donde realmente estaba más concentrada la violencia, y se esperaba, digamos, que se pudiera reducir, ¿verdad?, de que los jóvenes estuvieran más dedicados a poder ingresar a estos grupos delictivos, sino más bien que se dedicaran a actividades de esparcimiento. Se prevé construir más de estos centros en otras municipalidades del país, manera de abarcar las diferentes regiones. Y la tercera fase es la modernización de las fuerzas de seguridad. Esta fase, que también se empezó a implementar a partir del año 2019, incluía un mayor fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada. Por ejemplo, se les, instrumentos nuevos de combate, ¿verdad?, vehículos que tenían, digamos, la última tecnología para poder, digamos, introducirse en sectores complicados. Todo eso fue fortaleciendo la capacidad. A la policía se le entregaron nuevos uniformes, nuevos, chalecos antibalas y cosas por el estilo, de manera de que pudieran tener ellos la fortaleza para poder combatir a estos grupos delincuenciales que prevalecían en la mayoría de territorios del país. Una cuarta etapa es la incursión, que comprende el incremento de la capacidad instalada de la Fuerza Armada para fortalecer la capacidad militar de incursionar en los territorios dominados por las pandillas y que permita recuperar esos territorios. Prácticamente en El Salvador habían territorios que estaban dominados por las pandillas. Ustedes tal vez conocían por las noticias que había que, por ejemplo, algunos sectores, algunas ciudades, para poder ingresar a esas ciudades había que pedirle permiso a las pandillas para poder ingresar, o había que pagar ciertas contribuciones, ciertos aportes, para que no los molestaran y pudieran desarrollar sus actividades económicas, sobre todo algunos negocios, algunas empresas. Entonces, con la fase de incursión prácticamente se limpiaron todas esas zonas y ahora ya nadie tiene que pedir permiso para entrar a sus viviendas, para poder entrar y desarrollar las actividades económicas, porque ya están bajo el control de la Fuerza Armada. La quinta fase, una fase de extracción, que también es complementaria, donde se extrajeron, ¿verdad?, a la mayoría de miembros de estas estructuras delictivas y fueron ubicados en un centro de confinamiento de terroristas
¿verdad? Que fue construida en una zona fuera de San Salvador, y ahí prácticamente fue construida estrictamente solo para estas personas, para estos delincuentes que por años habían causado dolor y muerte a la sociedad salvadoreña. Y finalmente están en la fase de integración, que es, digamos, recuperar la cultura de la integración, la cultura prácticamente del bienestar social, ¿verdad? Para eso, el día de ayer fue aprobada una ley, ¿verdad?, que va a facilitar el poder desarrollar programas de recuperación y programas de fortalecimiento y las capacidades a los jóvenes, ¿verdad?, para que puedan dedicarse a actividades productivas y que se estén lo más lejos posible de poder volver a estas actividades delincuenciales que antes podían realizar. En el año 2023 se asignaron recursos a este plan de control territorial que ascendieron alrededor de 93.3 millones. Por ejemplo, se construyó y equipó equipamiento de delegaciones policiales a nivel nacional, reemplazo de la flota vehicular, equipamiento táctico, construcciones y remodelaciones en centros penitenciarios, programas de atención de víctimas de diferentes delitos, programas especiales de prevención. Es decir, se haya invertido una fuerte cantidad de recursos en estos temas, ¿verdad?, buscando garantizar la seguridad y la tranquilidad de la población. Aquí está, por ejemplo, un gráfico de cómo ha ido mejorando la asignación de recursos en temas de justicia y seguridad ciudadana. Y ahora, pues brevemente, voy a tratar de establecer la relación entre la política fiscal y su incidencia en la paz social. Aquí hay los principales indicadores macroeconómicos, y lo importante es resaltar acá que El Salvador prácticamente va a tener una tasa de crecimiento, una tasa promedio de crecimiento de 2.5, allá al final del año 2026, 2027, son indicadores de mediano plazo, una tasa de crecimiento similar a la que había antes de la pandemia, ¿verdad? Y lo que más, digamos, va a contribuir a que esta tasa de crecimiento pueda lograrse y mantenerse en el tiempo es el tema de las exportaciones que han ido creciendo en estos últimos años, ¿verdad?, que es uno de las fuentes de ingreso, aparte de las remesas que ya conocemos, que también genera una incidencia directa en la economía del país. ¿Cuáles son los tres pilares estratégicos de la política fiscal de mediano plazo? Uno es mejorar la recaudación fiscal, dos, priorizar el gasto público con énfasis en educación, seguridad y salud. Esas son las tres áreas estratégicas del gobierno. Y finalmente el manejo estratégico de la deuda. En el tema de ingresos tributarios, ahí podemos ver cómo ha ido creciendo los ingresos tributarios posterior a la pandemia, ¿verdad?, que hemos tenido ya con las medidas de seguridad que se han venido tomando, ha generado mayor confianza en el sector privado y en la economía del país, y eso se ve reflejado en el crecimiento de los ingresos. En educación ha habido mayor inversión, es decir, con el tema de seguridad también ha permitido que los jóvenes regresen a las escuelas, porque prácticamente hasta eso estaba, digamos, siendo afectado por la violencia en nuestro país. Los jóvenes no querían asistir a las escuelas por temor, y otros porque estaban cautivos en sus comunidades por estos grupos delincuenciales. Pero el gobierno ha decidido invertir en educación y, por ejemplo, hemos desarrollado programas de reconstrucción de escuelas, programas, por ejemplo, de 89 millones para el programa Mi Nueva Escuela, 6 millones para la contratación de servicios de internet en centros educativos. Esto es bien importante porque somos el primer país de Latinoamérica que tiene el servicio de Starlink, ¿verdad?, en las escuelas. Eso quiere decir de que las escuelas ahora van a estar conectadas en el más corto plazo, van a tener internet conectado en todas las escuelas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido desarrollando desde hace unos 2 años el programa de entrega de computadoras, laptops a los estudiantes, pero de nada servía
entregarle una computadora si no había internet. Ahora con este programa que se va a instalar en la mayoría de escuelas el internet, pues eso va a venir a complementar, ¿verdad?, la reducción en la brecha digital en El Salvador. Y aquí podemos ver también cómo se ha venido mejorando el gasto y la inversión en educación en los últimos años. En el tema de salud pública también se ha venido, digamos, con el diseño de la política fiscal, se ha venido asignando mejores y mayores recursos al tema de salud, sobre todo en la reconstrucción de hospitales y de unidades de salud, ¿verdad?, para la mejor atención directa a la población. También la implementación de la ley Nacer con Cariño, Nacer y Crecer con Cariño, que ahora, pues, como todos sabemos, se le da, digamos, la atención al bebé, a los niños, desde su momento de concepción, desde su momento de nacimiento, ¿verdad? Hay un seguimiento permanente y una atención y un cuidado especial para los niños, y para eso también se ha creado un hospital, digamos, especializado en este tema, que es el Hospital el Nido, perdón, y también se ha invertido más de 47 millones para el programa Creciendo Saludable Juntos de Desarrollo Integral de la Primera Infancia en El Salvador. Acá tenemos también las cifras, digamos, de cómo se ha ido mejorando la asignación en el tema de salud. Y en la parte de los resultados económicos, como ya mencionaba, el clima de seguridad y paz que se ha logrado en el país en los últimos 2 años, debido a la implementación del Plan Control Territorial, ha contribuido a la dinamización de los sectores productivos y por ende al crecimiento del país. Dentro de los resultados económicos que hemos logrado estos últimos años, con la implementación de la política de seguridad y complementada con la política fiscal, ha permitido que el flujo de inversión extranjera directa recibida por El Salvador en los primeros 6 meses del año 2023 alcance los 262.6 millones de dólares. Esto contribuye a una mayor generación de empleo, a impulsar el comercio internacional, la generación de valor agregado, la transferencia de tecnologías en el país. En materia de seguridad pública, ahí podemos ver la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en El Salvador. Hemos tenido días, inclusive, en El Salvador, que hemos cerrado con 0 homicidios. Algo impensable para la mayoría de la población en El Salvador, cuando antes había alrededor de 100 muertes, 100 homicidios, una tasa de homicidios de más de 100 personas por cada 100,000 habitantes. Ahora esa tasa se ha reducido y tenemos alrededor de 3 a 4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es una reducción muy significativa, ¿verdad?, que eso contribuye y garantiza una paz social en el país. También el tema del combate al narcotráfico, las incautaciones de cocaína en El Salvador también han crecido. Ha habido una persecución directa, frontal, ¿verdad?, a este flagelo que es el contrabando. Hay, digamos, permanentemente afuera del mar, ¿verdad?, controles y seguridad, y se ha logrado grandes cantidades de droga incautada en los últimos años. Aquí rápidamente los resultados económicos que ya mencioné en temas de educación, en temas de salud y también en materia de turismo. Quizás el sector turismo ha sido el mayor beneficiado, ¿verdad?, en este tema de la mejora en la seguridad. Hemos pasado a ser el país más seguro de Latinoamérica y eso ha generado mayor turismo, mayor afluencia de turismo. Hay competencias internacionales de surf en el país donde llegan, mejor dicho,
muchos participantes de diferentes países y disfrutan no solamente de participar en el evento, sino que disfrutan de las condiciones del país. Y la gente afuera está muy interesada en visitar El Salvador por la seguridad que tiene. Antes nadie quería ir a El Salvador por la delincuencia, que tenían temor que los asaltaran, pero ahora la situación es muy diferente, a tal grado que somos un foco de atracción para muchas inversiones extranjeras, inclusive muchos eventos internacionales. Hoy, por ejemplo, esta semana, el próximo sábado, se va a desarrollar el evento Miss Universo en El Salvador, un evento internacional, ¿verdad?, que realmente pues ha generado muchas expectativas y sobre todo atracción turística también. Así que los invito también a El Salvador, pueden llegar tranquilos, ¿verdad?, y pueden disfrutar de las playas y pueden disfrutar de toda la seguridad que existe. Finalmente, en el tema de presupuesto del 2024, seguimos dándole prioridad a estas tres áreas: educación, salud y seguridad, que son tres pilares estratégicos que combinan el tema de la seguridad, la tranquilidad y la paz social, con una mejora en la educación y en los estándares de salud. Finalmente, unas conclusiones es que los logros de la estrategia de la seguridad implementada por el gobierno actual son evidentes, lo que ha permitido que El Salvador salga de la lista de los países más violentos del mundo. La implementación del Plan Control Territorial ha devuelto la paz y tranquilidad a los salvadoreños, garantizando un mejor clima de seguridad ciudadana en el territorio. Y lo principal es que las prioridades de la política fiscal seguirán sustentadas en la reactivación económica, educación, salud, seguridad y bienestar social, que propicien el crecimiento y el desarrollo económico, la atracción de inversión extranjera, contribuyendo a la paz social, a la reconstrucción del tejido social, manteniendo un compromiso siempre con el manejo eficiente de los recursos públicos. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al señor director de presupuesto de El Salvador.